Hoy en Contacto Directo seguimos con nuestro tema del mes, la mujer, porque las queremos bien, las queremos con vida y precisamente hemos alertado con nuestros invitados cómo esas cifras de feminicidios, de agresiones, de violencias siguen incrementándose a pesar de la instauración de política pública, de cuidados, de canales de denuncia. Esta emisión, amables oyentes, lo que busca es que especialmente si usted es mujer y se siente identificada con una manifestación de violencia, de las cuales hemos abordado en este espacio, usted pueda acudir a las autoridades, a las entidades que están dispuestas para su cuidado y protección. Además, que hay que decir que también se aborda y se acerca al tema de la protección de nuestras niñas especialmente. Quiero solamente destacar algunas cifras de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, que revela que en el año 2023, 23.366 mujeres fueron víctimas de algún delito de índole sexual y con mayor enfoque las niñas menores de 14 años, que representaron un 39% del total, aunque no son la mayoría, sí es un porcentaje sumamente grave y delicado. Queremos a todas las mujeres y a las niñas a salvo. Por eso vamos a seguir hablando con nuestras invitadas acerca de este tema y queremos darle la bienvenida a la doctora Aleida Gómez Pinilla. Ella es psicóloga clínica especialista en niñez y adolescencia, hace parte de la Secretaría de Integración Social de Bogotá como asesora técnica de la Subdirección para la Familia. Ella es la líder del equipo de prevención de la Subdirección para la Familia y también del equipo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Atención Integral de Violencia en Contexto Familiar, Violencias y Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Doctora Aleida, qué gusto que nos esté acompañando. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Queremos hacer esta conversación, doctora Gómez, de una forma muy pedagógica porque insistimos en que de ahí puede ser la identificación de saber si somos o no víctimas de alguna manifestación de violencia. Y por eso quisiera iniciar la conversación con usted preguntándole cómo identificar si estoy siendo una víctima de algún tipo de violencia y cuáles son esas manifestaciones violentas. Bueno, muchas gracias. Claro, allí este es uno de los retos más importantes y como tú lo dices en este espacio, poder que todas las personas que nos escuchan puedan identificar cuáles son esas señales que nos pueden estar diciendo si estoy siendo víctima o si conozco un caso de alguna persona que es víctima de violencia. En muchos casos sabemos que las personas no se reconocen como víctimas de violencia y es una de los retos también que se tienen en todos los espacios también que realizamos de sensibilización, de orientación. Poder identificar que efectivamente estoy siendo controlada, intimidada, que presento también, digamos que hay unas manifestaciones de miedo hacia esa persona, puede ser mi pareja, puede ser también un familiar, que desencadenan pues también estados emocionales de ansiedad, de depresión. Todos estos son algunas de las señales que nos muestran algo puede estar pasando. Adicional, es muy importante que a veces estas violencias cuando se presentan y se mantienen en el tiempo, las normalizamos, como que creemos que es la forma de relacionarnos con esta persona de manera natural, como que no visibilizamos que efectivamente es un acto de violencia la que están ejerciendo hacia nosotros. Acciones efectivamente de controlar nuestras decisiones, nuestras finanzas, de tener un control a través de intimidad y de, como decía, ese poder que es esa persona de generar miedo hacia la otra. Esa manipulación, cómo podemos también darnos cuenta que nos están manipulando emocionalmente para permanecer en una relación que puede ser dañina o que es dañina y que no la vemos de esta manera. Esas amenazas que son frecuentes, esas amenazas que generan efectivamente pues un daño emocional, pero adicional que también generan como esa misma dependencia. En muchos casos que hemos encontrado de violencias que se dan entre las parejas, especialmente la violencia contra las mujeres, que es la que más se presenta, pues vemos allí que el miedo es uno de las emociones que prima para que esa persona permanezca al lado de la otra y que efectivamente se presentan daños, digamos, dentro del primer daño, el daño que más se presenta es el daño emocional.
la violencia física, el daño físico es evidente, lo vemos en las marcas, en el cuerpo, pero el daño emocional queda allí marcado en la persona, que no es visible, es el que más causa afectaciones a nivel emocional y psicológico. Y no solamente, como lo mencionaba, los golpes, sino las humillaciones, los insultos, ese menosprecio que recibe esa persona, afectando su autoestima, la confianza que tiene en ella misma, para incluso salir a buscar ayuda y decir, oye, estoy siendo víctima de violencia. Son algunas de las cosas que podríamos compartir con esta pregunta que tú nos haces hoy. Sí, usted habla, doctora, del miedo, ¿no? Sobre todo del miedo, pero con ese miedo ahí al lado, con ese miedo carcomiendo el corazón, ¿cómo emprender límites con los agresores cuando han sido años de maltrato? Sí, esto también es uno de los grandes, digamos, barreras que se presentan también para que las personas puedan efectivamente buscar esa ayuda y denunciar los casos. Y allí, ante ese miedo, es también, le decimos a las víctimas, es buscar una ayuda de un profesional, buscar esa ayuda en esa red familiar, en esa red de apoyo que tiene, para que efectivamente se sienta apoyada, se sienta que esto que va a hacer, este paso que va a dar buscando la ayuda, pues efectivamente va a tener como un resultado, porque sabemos que muchas de las personas que son víctimas, de las mujeres que son víctimas, pues no tienen confianza ni en la institución, ni en los resultados de las instituciones, porque también lo que se espera cuando se denuncian estos casos es que la persona ya sea detenida, sea privada de la libertad, sí, es algo efectivo que se espera desde justicia, pero esos procesos sabemos, y alguien lo mencionaba también, estas barreras institucionales a veces hacen que cuando las personas se acercan a una institución a buscar ayuda, a denunciar los casos, a veces no hay una credibilidad, efectivamente, porque sienten que como ha pasado tanto tiempo, esas mismas personas con sus prejuicios hacen que digan, bueno, ¿por qué no acudió hace tanto tiempo? Y eso ya empieza a poner también como esa situación en la persona de ponerle una carga por no haber acudido en el momento que era. Entonces, ante ese miedo, sabemos que necesitamos una ayuda para podernos sentir seguras, fuertes, y esa ayuda hay que buscarla a través de profesionales. Sabemos que la Secretaría de la Mujer también tiene espacios de orientación en los casos para las mujeres, a través de las líneas de atención, para que podamos, incluso la Secretaría de Salud también explica a las mujeres, para que podamos tener ese apoyo, si no podemos acudir a alguna entidad porque de pronto no confiamos, no sentimos que no vamos a tener una respuesta inmediata, o que de pronto la misma atención en salud es muy demorada para tener una atención terapéutica, porque eso también es una de las barreras que se presentan en que no tenemos una atención oportuna inmediata cuando una persona la requiere en temas de salud mental. Entonces, es mirar todas las posibilidades y la oferta que tenemos para podernos buscar esa ayuda a través de una línea telefónica, ser escuchadas y tener esa ayuda para sentirse seguras y empezar a trabajar sobre todo el daño que esa persona causó por muchos años en su autoconfianza, su autoestima, que efectivamente, como lo mencionaba, pues es un poder que ejerce esa persona durante mucho tiempo, y salir de ese ciclo de la violencia no es fácil, porque allí esta persona ha logrado que efectivamente pues llega un momento en que cuando está cuando se presentan estos hechos de violencia, pues la persona después se arrepiente, vuelve y se acerca a ella, le habla, digamos, como desde ese amor romántico que también se mencionaba, tratando de decir que va a cambiar, haciendo promesas que efectivamente pues esa persona seguramente no va a cumplir, porque esa persona, ese agresor, necesita también una ayuda psicológica y psiquiátrica. Y entonces está en un círculo de la violencia donde intenta, pero me ilusiona que esa persona va a cambiar y nuevamente vuelvo a ese ciclo de violencia, y ahí se queda. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que viven durante tanto tiempo sin denunciar un caso? Claro, y es que con lo que usted nos menciona, doctora Aleida, ahí también puede haber, y usted lo decía, temores, pero no solamente por ellas, sino por sus hijos también, que de alguna manera eso hace que muchas mujeres como que piensen dos veces si toman tal vez esos límites, si van a las autoridades, si denuncian,
porque piensan es en las posibles represalias. Es decir, hablábamos con nuestras invitadas anteriores y decían muchas de las medidas de protección que se le entregan a muchas mujeres no son aplicables y terminan siendo como que presa fácil también de sus agresores después de que pusieron en conocimiento de las autoridades esas agresiones o a ese agresor. ¿Cómo no desmotivarse a la hora de denunciar, de acudir a las autoridades por ese temor a las represalias, o cómo también empezar a poner esos límites sabiendo que, bueno, usted lo insistía y lo mencionaba, se requiere de ese acompañamiento, pero cómo superar ese temor de primera medida a la denuncia, al descubrir o al revelar a ese agresor? Sí, ahí digamos que entre todos los casos, y sabemos que hay casos que se han puesto en conocimiento de las autoridades para que efectivamente se tomen unas medidas de protección contra las mujeres y contra sus hijos también, que sabemos que ya en este momento tenemos posibilidades de tener casas refugio donde están las mamás y sus hijos protegidos, sin separar a la familia. Efectivamente, uno de los derechos que tiene el marco de la política pública para las familias es mantenerse unidos, y en esta garantía de protección, pues, digamos que la fuerza debe ampliarse también, porque no es suficiente el hecho de que estén también las instituciones donde los niños no están separados de sus madres y ellos estén en una institución y ya en otra. Entonces, es también que las mujeres sepan que cuando acuden a la institución y realmente continúan en el proceso, porque muchos de los casos que hemos escuchado de feminicidio, de casos que se han presentado, se les ha otorgado una medida de protección, se les ha ofrecido casa de refugio, pero digamos que ellas se sienten seguras que pueden enfrentar a esta persona, que van a estar seguras en su casa, que como ya le pusieron una medida, esa persona no les va a hacer daño, y terminamos escuchando en radio las muertes de mujeres y de los hijos, ¿sí? Entonces allí es, digamos que sí buscar la ayuda, sí decir, bueno, tengo que denunciar. El primer paso es poner en conocimiento y denunciar, porque si no acudo a las autoridades y si no busco esa ayuda, pues ella sola no va a poder enfrentar a ese agresor. Más cuando sabemos que una persona que está en este estado de agresión reacciona incluso no, sin medir las consecuencias, está en un estado eufórico donde no mide las consecuencias y daña a todas las personas que tiene al frente. Entonces es dentro de esa misma protección que tiene que darse para ella misma y para sus hijos, es acudir a las entidades. Y si el nivel de riesgo que se mide, porque hay una escala de riesgo que se mide para saber si efectivamente debe estar ubicada en una casa de refugio o debe efectivamente mirar cómo se logre que justicia, pues digamos desde las autoridades judiciales también, que esas restricciones que se ponen contra los agresores, que se tenga un seguimiento, pues efectivamente se cumplan. Porque de esta manera, pues sentirse que ella sola puede enfrentar y proteger a sus hijos cuando efectivamente esa persona, sabemos que si tiene una arma, que si es una persona que ya ha manifestado amenazas de matar, de hacer daño. Sí, con esas amenazas ya sabemos que tenemos que buscar una protección especial también para ellos en ese sentido. Entonces, es plantear a veces la ayuda de los profesionales en las áreas de salud mental, psicología, trabajo social, psiquiatría, pues claramente ayudan para orientarla y asesorar en lo que ella debe hacer, pero necesitamos también que acuda y que se logre empoderar a esa mujer para que podamos buscar esa protección, como ya lo mencionaba, para ella y para sus hijos en ese mismo estado. ¿Cuál podría ser esas rutas de atención a mujeres víctimas de violencia? Bueno, digamos que en eso también se ha avanzado muchísimo en las rutas de atención, especialmente para las mujeres en Bogotá. Entonces, ahí ya, a través de los modelos integrales para garantizar que las mujeres cuando lleguen a un lugar puedan efectivamente tener una atención donde están todas las entidades allí. Entonces, está esta ruta de atención integral para mujeres, en la cual se ubica la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social, a través de las comisarías de familia que sean ubicadas, el ICDF, la Fiscalía General de la Nación, Instituto de Medicina Legal, también está la oficina, está la Policía Metropolitana, Personería de Bogotá. Estos están ubicados en las casas de justicia y es como ese modelo integral que se logra efectivamente armonizar para que
sea una herramienta, sea un modelo donde se recibe esa atención integral que permita fortalecer esa oferta, tenerla toda en un mismo espacio para cuando lleguen estas mujeres víctimas puedan efectivamente acceder de manera inmediata pues a las medidas de protección, también incluso poder garantizar esas otras ofertas que tiene el distrito y que pues no solamente en ese momento la atención de protección, sino también que se requieren para los servicios sociales para sus hijos, la articulación también con salud para la atención. Entonces, a través de esta ruta que se ha venido fortaleciendo con estas entidades que mencioné, el objetivo es que las mujeres puedan llegar directamente a los casos de justicia. Allí, de manera inmediata, son atendidas en los centros de recepción de información por parte de una de los profesionales de la Secretaría para la Mujer, quien identifica efectivamente la situación de riesgo y pueda escucharle, pueda orientarla de acuerdo a la situación que se presenta para que pueda pues iniciar esa protección y esa atención por parte de las entidades que tienen competencia en estos casos específicamente. Y cuando pues acuden directamente, y es un caso que se presenta en el marco de la violencia en el contexto familiar, se direcciona dentro de los casos de justicia, pero también digamos que tenemos a las comisarías de familia, pero también en todas las localidades tenemos comisarías de familia que atienden, hay 2 comisarías que atienden 24 horas los 7 días a la semana, ¿sí? Que son las comisarías permanentes, y tenemos también una línea de atención que se llama una llamada de vida. Esta línea de atención es muy importante también que todas las personas que nos están escuchando puedan anotar el número, porque si yo, porque estoy amenazada o porque efectivamente no me puedo movilizar de mi casa, no puedo acudir de manera presencial a una comisaría de familia, hay una llamada a la línea 601-380-8400. Te repito, 601 en Bogotá, 380-8400, una llamada de vida. Esta es una línea que se atendía de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Allí el caso va a ser recibido por una comisaría de familia y le va a hacer toda la gestión de la situación y va a tomar las medidas provisionales de protección para la víctima. Ya después de que se recibe el caso, se toman las medidas, se direcciona a la comisaría de familia donde la víctima recibe para que continúen todo el proceso. Entonces, dentro de todas las acciones, esto es una también de fácil acceso para ya tener una respuesta inmediata en una medida de protección. Para este caso, y vale la pena mencionarle a nuestras oyentes que usted lo ha dicho, la atención no solamente es jurídica, sino también psicológica, emocional, pero ¿qué pasa si de pronto no soy yo la víctima, sino que conozco del caso de una amiga, una familiar, una vecina, que sé que está siendo víctima de violencia al interior de su hogar o que es víctima de violencia incluso en otros contextos? ¿Puedo yo acercarme como tercero a poner en conocimiento de las autoridades y de las casas de justicia o de los programas de la alcaldía alguna persona que no vaya directamente? Sí, mira, acá todas las personas, cualquier ciudadano o ciudadana, a nombre de la víctima puede ir a hacer la denuncia, la propia víctima. Cualquier ciudadano o ciudadana que ejerza funciones públicas, nosotros como entidad, como funcionarios de todas las entidades que conozcamos su caso, debemos ir a hacer la denuncia. Ahí, digamos, ¿qué sucede? Que si la víctima, y eso es algo muy importante, porque a veces la vecina conoce el caso, vaya a hacer la denuncia, se expone, porque sabemos que cuando alguien denuncia un caso, pues puede recibir amenazas, bueno, todo lo que sabemos. Pero la víctima dice que ya no quiere recibir ninguna ayuda, que ya no quiere denunciar a su esposo, que no quiere denunciar a su pareja. Digamos que ahí la comisaría de familia no puede obligar a la víctima a continuar en el proceso, si ella no acude a las situaciones que realiza y no acude efectivamente ante las medidas que se pueden tomar, no acepta las medidas que se pueden tomar. Eso es muy importante mencionarlo porque pues sabemos que cuando siempre yo denuncio el caso y la persona está en riesgo y sigue allí, pero si la víctima no acepta, por eso es muy importante ese primer momento de poder, esa mujer que dice no quiero denunciar, tengo miedo, es tener ese primer momento de ayuda por parte de un profesional en salud mental para que efectivamente logremos poder orientar a la persona y poder también darle todas las herramientas para que se sienta segura y pueda recibir toda la atención que requiere en ese momento. Para ellos, como tú le decías, para sus hijos,
porque de igual manera pues también digamos que los primeros responsables de los de cuidado y protección de los niños y las niñas que son los padres. Y si yo como mamá no tengo en ese momento la capacidad para protegerme a mí misma, lo que sí podemos ante los niños y las niñas y adolescentes es que si vemos una situación de negligencia, riesgo, amenaza, vulneración de derechos de un niño o una niña, todos podemos poner en conocimiento de los hechos. Y allí si entra un defensor de familia para restablecer esos derechos que han sido vulnerados, si en ese momento la mamá también se siente que no tiene las capacidades para proteger a su hijo. Y lo que ha pasado, hace poco escuchamos el asesinato del niño por parte de su padrastro, donde efectivamente pues de pronto no se identificó la situación en el momento que había un alto riesgo del maltrato que ejerció esta persona hacia el niño y termina en una situación que a veces la misma madre o padre que son cuidadores no tienen las capacidades en ese momento emocionales y ayuda para buscar ayuda, para poder buscar esa ayuda con las entidades. Claro, pues ahí están las rutas, entonces ojalá las tengamos en cuenta. Cada uno en su región puede buscar asesoría en las entidades, en la alcaldía, en la personería, en las entidades del Estado que tenga cercanos, pero siempre buscar ayuda. Doctora Aleida Gómez, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su compañía hoy. Muchas gracias. Solamente quería cerrar allí también indicando que pues en este momento Plan de Desarrollo Bogotá estamos con toda la apuesta para promover esos entornos seguros y no violentos para las mujeres, generando espacios que se generen de seguridad para las mujeres, además fortaleciendo esas rutas integrales de prevención, protección y atención, y claramente lo más importante también la reparación integral para las víctimas. Entonces desde allí, con toda la apuesta de articulación que tiene Bogotá, para que todas las entidades nos unamos para garantizar esa atención integral y fortalecer un espacio que es muy importante en Bogotá, que es el Observatorio Digital de Mujeres de Equidad de Género, para que sea una herramienta también que nos permita conocer cómo se están presentando esas violencias en Bogotá y hacer acciones en el marco de estrategias que generen confianza y cultura ciudadana como una base de convivencia pacífica y de seguridad. Entonces, para que sepan también todas las personas que nos escuchan que Bogotá tiene una apuesta muy importante en fortalecer todas las acciones y estrategias que tenemos para prevenir las violencias y hacer una transformación cultural frente a todo lo que está sucediendo en este momento en cada una de las familias y de las personas en Bogotá. Muchas gracias de verdad. Espero que nuestra audiencia tome nota. Hay muchas entidades y organizaciones que trabajan realmente por atender a las mujeres que son víctimas de violencia y atender también a la doctora Aleida Gómez Pinilla, psicóloga clínica y asesora técnica de la Subdirección para la Familia de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. 3 de la tarde, 32 minutos, una muy corta pausa y volvemos. Radio Nacional de Colombia.